Muy buenas, furiosos y furiosas del Fantasy, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de los machetados de la jornada 30. Ya se ha convertido en una sección habitual, repaso de esos jugadores que se la sacan, que lo hacen de puta madre, perdón, que lo hacen muy bien durante la jornada y hacen más de 11 puntos, porque sí, ha habido muchos jugadores que han hecho 11 o más, así que he tenido que poner el listón ahí. Los de 10 son nah. Así que nada, vamos a repasar jugador por jugador para ver qué jugadores son interesantes y cuáles no, porque ya sabéis que siempre se nos cuelan algunos jugadores que son trampa, de esos que sí, lo han hecho muy bien, están subiendo mucho de valor, pero que no nos vamos a engañar, no son jugadores interesantes. Pensad que quedan 8 jornadas para el final de liga, ya está el pescado casi vendido, está cocinado, está ahí a la sal. Entonces, hay que atinar muy bien, todos los que estemos luchando por mejorar una posición, por ganar, por simplemente no descender, lo que sea, cualquier motivación nos vale para seguir luchando. Así que nada, bienvenido a este vídeo, espero que te guste, dale al like, suscríbete, revienta el vídeo a comentarios, lo que tú quieras, pero vamos a intentar ayudar. Así que vamos con ello, voy a compartir pantalla y vamos con esos jugadores chetados, ¿no? Los super guerreros, los super saiyan de esta jornada 30. Bueno, lo primero que hacemos siempre cuando comparto pantalla es repasar cómo ha ido la jornada. Aquí hemos tenido alguna sorpresa, hemos tenido pinchazo del Barça, en casa, pinchazo del Madrid, sobre todo en casa contra el Valencia, pues ha sido una sorpresa. Tenemos, por ejemplo, el Getafe ganando 4-0, pues es algo que no es normal y eso va a desembocar que haya jugadores diferentes en este vídeo comparando con vídeos anteriores. O sea, es más difícil ver aquí jugadores del Madrid y más fácil ver jugadores del Getafe. ¿Por qué? Porque al final los goles cuentan y ganar 4-0 pues hace que ¡pum! Se inflen las puntuaciones. Así que teniendo en cuenta eso, vamos a ir repasando pues esos jugadores y sobre todo importante, de esos equipos que son un poquito menos top, pues vamos a ver si esos jugadores de verdad conviene hacer un desembolso grande, conviene hacer un clausulazo o no, ¿vale? A eso hemos venido, ¿no? A este vídeo, a aprender, a ver qué jugadores nos interesan. Y el primer jugador que tenemos es Leandro Cabrera, el jugador del Español, después de hacer el Español una jornada bastante buena, de convertirse en la naranja mecánica, pues claro, el Español gana solventemente y sobre todo goles a balón parado, pues jugadores como Cabrera siempre son jugadores destacados. Jugador que marca gol, 15 puntos, defensa, obviamente en Sofascore puntúa muy bien, ya sabéis que me gusta la puntuación mixta, Sofascore con picas, aunque os saco la puja máxima rentable de Fútbol Fantasy y la gráfica de picas, porque es donde mejor se ven las subidas y bajadas de los jugadores en cuanto a puntuación. Porque lo que me gusta hacer en estos vídeos es ver la regularidad. Es muy importante tener jugadores regulares, no que van haciendo subidas y bajadas, sino jugadores que, ¡pum!, nos hacen 3, 4 jornadas seguidas buenos puntos. Esos son los que de verdad nos dan los lideratos, ¿no? O por lo menos nos hacen mejorar. Bueno, como digo, Cabrera vale 3.120.000. Es un jugador que se ha convertido en interesante. Jugador defensa, el español parece que lo está haciendo bien en las últimas jornadas y esto está haciendo que Cabrera pues tenga una regularidad bastante buena en las últimas 5 jornadas. Fijaros la gráfica, todo verde, 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 verde y es azul, ¿no? Con ese 15. De vez en cuando marca balón parado y eso hace que, ¡pum!, se dispare. En este caso yo siempre me fijo en los 6, ¿vale? Los goles es poco habitual, aunque son defensas que de vez en cuando marcan 2, 3 goles por temporada, pero lo que más nos interesa es ver cuántas veces hace 6 y sobre todo su media. Su media en picas es de 4,04, pero sí que es verdad que si le añadimos Sofascore, pues mejora un poquito. Así que si tenéis mixto o Sofascore, pues podéis tener una mejor media. Jugador que su puja máxima rentable no llega a los 4 millones, pero que ya a estas alturas de la temporada la puja máxima rentable no la pasamos por el forro, porque el dinero ya no vale nada. Ya lo que nos interesa son jugadores titulares que puntúen bien y que sean regulares. Así que, por ejemplo, Cabrera ahora mismo es un jugador interesante. 4 a 5 millones se puede meterle a este jugador. O sea, es un jugador ahora mismo interesante. Así que sí, yo le fichaba. Vamos con Puado, jugador importante del Español, el hombre gol, el que tira los penaltis y obviamente el más regular del equipo en cuanto a puntuaciones altas. Como veis, es un jugador que en el largo plazo no es como Cabrera, que es ahora al final, sino Puado pues, se ha mantenido constante. Sí que es verdad que tiene una jornada buena, dos regular, pero bueno, es un jugador que sabes que siempre te puede marcar un gol. Ahora mismo lleva de las últimas 5 jornadas 4 puntuaciones buenas, así que podemos hablar de que el Español, como estamos viendo, está en un buen momento y estos jugadores pues destacan. Así que ya sabéis, Podo para mí sí es interesante, es el típico delantero que hasta los 6-7 millones se le puede meter a estas alturas de temporada. En verano o antes, pues yo te diría que fueras cauto, ¿vale? No sería un jugador interesante para mí. Pero bueno, Puado ahora mismo fichable, por supuesto.
Vamos con otro jugador que empezó la temporada maravillosamente bien, se ha mantenido relativamente constante y es Carlos Vicente, el jugador del Alavés. Como veis, tiene una media de 5,07 en picas, un jugador que está aproximadamente llegando a los 4 millones y un jugador que va a pasar seguramente de esos 4 millones y llegue a esos 5. Es un jugador que quizás le falte pues, tener 3 4 jornadas con estas puntuaciones de 6 6 12, ¿no? Es un jugador que pues, como juega en el Alavés, pues tiene muchas veces esas puntuaciones seguidas de 2 3 partidos con puntuaciones 2, 3 puntos si jugáis en mixto, pero es un jugador que te suele sorprender bastante de una jornada para otra, sobre todo los partidos de casa. Carlos Vicente creo que viendo su gráfica ha demostrado que podemos confiar en él de aquí a final de temporada. Sí que es verdad que hay mejores opciones, pero bueno, en este caso es un jugador que todavía a mí me parece interesante. Por supuesto que por el valor, calidad-precio, es un jugador muy recomendable ahora mismo para intentar fichar. Si no está en tu mercado libre, porque es muy probable, ¿vale? Esto todo lo que vamos a ver ahora mismo, lo más probable es que esté cogido. O sea, es decir, a estas alturas de la temporada queda muy poco jugador libre, salvo que vengan de lesión, porque la gente obviamente no los ha querido y ahora que se recuperan, pues podemos ficharlos. Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta. Yo siempre te digo, si tienes alguna duda o cualquier cosa, me la dejas en comentarios y yo intentaré resolvértela. En cualquier caso, clausulazos los intentaría evitar, ¿vale? Los clausulazos sí que es verdad que a estas alturas de temporada a lo mejor no nos queda otra, entonces valorando un poco la situación, pues podemos hacerlos, pero yo para estos jugadores intentaría siempre ficharlos pues a golpe de negociación, ¿vale? Si es al mercado libre, pues con una buena puja, y si es contra otro rival, pues intentando, pues oye, sacar ese maletín y esas artes de negociación. Clausulazos me los reservaría para esos jugadores megatop, ¿no? Los que te aseguran muy buenos puntos y buenos resultados porque están en equipos que tienen que luchar por grandes cosas. Vamos con Georgi Marmardashvili, ¿vale? Este jugador que hace mucho tiempo que no lo nombraba, me ha costado siempre mucho pronunciar este nombre. El jugador del Valencia pues, se convierte en un jugador, en uno de los porteros más recomendados de la jornada después del partido contra el Real Madrid con 11 puntos. ¿Vale? Un jugador que ya el año pasado nos acostumbró a buenas puntuaciones, pero que este año, como veis, ha tenido puntuaciones bastante malas, ¿vale? Muy irregular, muy irregular. Sí que es verdad que las últimas 3 jornadas vuelve a ser ese portero recomendable, pero nos ha costado mantenerle en nuestros equipos por eso, porque ha hecho 3 jornadas seguidas puntuando en negativo. Eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí su valor. Oye, es que ahora mismo valga menos de 3 millones es debido a esto, ¿no? La gente no ha querido tener paciencia con Georgie. Ahora mismo, por supuesto, que es buen momento de fichaje porque está en plena subida. Entonces, todo lo que le fichemos ahora, pues es dinero que podemos ganar en un futuro. Como ahora no nos importa tanto especular, pues simplemente tenemos que ver nuestras necesidades. Si nuestro equipo necesita un portero, pues sí, sería buen momento para ficharle, pero si no, lo dejamos pasar. Llegamos al jugador del Valencia Defensa Diacabí, que se cuela aquí porque gracias a un testarazo, ¿no? En un balón parado marca gol al Real Madrid y esto pues hace que se convierta en un jugador interesante al tener 13 puntos. La gente lo va a ver y va a ir a por él. Cuidado con Diacabí porque acabó con molestias. Hay que estar muy atentos a los partes médicos. Hay que ver si llega bien a la jornada que viene. Hay que ver si va convocado, si no. Entonces con Diacabí no me volvería loco. Es un jugador bastante económico, barato, podríamos considerarle chollo, pero no está teniendo regularidad en el 11 titular. Entonces no podría ser un clausulazo ni podría ser una locura de puja porque no me está dando esa regularidad o esa seguridad después de ver las últimas jornadas. Sí que es cierto que para 4 o 5 partidos que ha jugado tiene muy buena media porque ha metido 2 goles, pero como digo, lo que necesitamos son jugadores estables, ¿no? Que se mantengan muy constantes en una puntuación. Y Diacabí ahora mismo precisamente no es ese perfil de jugador. Vamos con otra defensa, ¿vale? La cosa va de defensas. Balón parado, importante, jugadores que puedan rematar, marcar goles, pues oye, siempre se pueden colar en este tipo de vídeos. Y tenemos a Baljen, el jugador que a mí me gusta bastante, es un defensa que me suele dar bastantes alegrías y es verdad que yo suelo recomendar más a Raillo porque suele estar más en una mejor media y más regularidad, sobre todo en el largo plazo. No se lesiona tanto, suele estar siempre disponible y es un jugador que nos da bastante consistencia. En el caso de Baljen, esta temporada, pues a ver, no está mal. Empezó muy bien, ha tenido picos con algún gol que otro, como podemos ver, jornada 11, jornada 25 y esta última jornada, pero sí que es verdad que luego tiene unas puntuaciones bastante limitantes, ¿no? En cuanto a una pica, por ejemplo. Entonces, bueno, pues Baljen nos regala de vez en cuando estos picos que, oye, nos pueden dar jornadas y nos pueden dar el liderato en alguna jornada, incluso, oye, pues que nos aupe en alguna posición mejor en nuestra liga, pero tenemos que ser conscientes de que lo normal es que si ha metido gol esta jornada, la que viene, pues te haga un 2, no te haga más. Pero bueno, oye, Valgen ahí con la tontería, es un jugador por menos de 2 millones, un defensa que a mí no me importaría tenerle en mi equipo, ¿vale? Me da cierta seguridad y oye, pues puede ser un buen fichaje si todavía diese la casualidad que está libre en vuestra liga. Si lo tenéis a algún rival que lo tenga, pues oye, podéis intentar negociar con él y a lo mejor no sale muy caro. Así que ahí. ¿Clausulazo? No. ¿Compra? Sí.
Vamos con Gavi, el jugador del Barcelona, se marcó 15 puntacos y ahí está, aupándose a uno de los jugadores mejor puntuados de la jornada. 4.920.000, subiendo 170.000 al día y sobre todo, lo más importante, las 3 últimas jornadas haciendo puntuaciones muy buenas. ¿Qué pasa con Gavi? Que es un jugador de segunda línea, es decir, lo normal es que en el equipo base del Barcelona, el equipo ideal, Gavi no está. Pero como el Barcelona, Copa del Rey, Champions, Liga, tiene que rotar, Flick en ese sentido lo está haciendo bastante bien, está dosificando, pues Gavi en Liga está participando en las últimas jornadas y lo está haciendo bien. Si vemos su histórico, quitando las lesiones de principio de temporada, lo que vemos es que para Flick no es un hombre importante, es un hombre pues revulsivo que va jugando de vez en cuando. Eso hace que no tenga puntuaciones muy buenas con cierta normalidad. Pero sí que es verdad que las 3 últimas jornadas, pues gracias a que ha sido más veces titular, pues ha convertido esas oportunidades en buenos puntos. Por eso está subiendo mucho. Yo aquí me mantendría cauto. De momento, mientras el Barcelona siga escalando esos partidos entre Liga, Champions, Copa del Rey, pues oye, perfecto. Pero hay que pensar que el Barcelona llegará un momento en que encadenará solo partidos de Liga, y entonces a lo mejor ahí Gavi pues simplemente es un jugador de minutos y ahí ya no es tan interesante. Así que cuidado con la puja que haces de Gavi, ¿vale? Vamos con Nathan, otro defensa. Como veis en este vídeo, hay un montón de defensas. El jugador del Betis se mete en este vídeo gracias a un gol, 14 puntos. Obviamente eso sube mucho, ¿no? Hincha mucho las puntuaciones. Y claro, por eso se cuela aquí. Para mí, Nathan, si vemos su histórico, directamente leo la gráfica y te diría, pues no es recomendable. Sí que es verdad que es muy barato, vale menos de 1 millón. Podríamos considerarle chollo. Es un jugador que seguramente como jugador económico barato sí sea interesante y entre muchas quinielas. Pero claro, no tiene la titularidad asegurada 100%. De hecho, lo normal es ver a Diego Llorente y a Bartra. Sí que es cierto que cuando juega Nathan, pues de vez en cuando, pues oye, vemos mucho verde, vemos ese azul ahora con este gol y de vez en cuando pues nos encontramos algún rojo, ¿vale? Hay que ser consciente, ¿vale? Un jugador que también ve amarillas, que puede tener sanciones, entonces ojito con él. Por el precio que tiene podemos intentar ficharle porque, oye, nos puede hacer de fondo de armario, pero no podemos confiar nuestra defensa a un jugador como Nathan. Otro defensa que se nos cuela en el vídeo y es Aramburu, el jugador de la Real Sociedad, marcó gol, 14 puntos, un jugador que ha tenido una media durante gran parte de la temporada con 2 picas o más y bueno, eso ha hecho que sea interesante durante gran parte de la temporada. Pensar que ha llegado a valer hasta 4 millones, ahora está en 2 millones porque venía precisamente de una racha bastante regular, ¿no? Con dos puntitos por jornada y eso ha hecho pues que su valor se ha mantenido en 2 millones, que es lo normal para este tipo de perfil de jugador, ¿vale? Me parece que está en su precio siendo titular, ¿vale? Si es titular indiscutible, 2 millones para un defensa que hace una pica y poco más, perfecto. Ahora bien, de vez en cuando pues nos da alegrías, por ejemplo, a este 14 que a Thermomix, ¿no? Es un rival de mi liga, pues oye, le ha dado la vida, ¿no? Y seguramente gracias a esta puntuación pues haya estado en puestos arriba en su liga, o sea, en su liga, perdón, en su equipo, ¿no? Porque al final, con que te hagas un equipo más o menos mediano y tu parche como Aramburu te haga 14, pues hace que seguramente esa jornada estés en los puestos de arriba. Es interesante por barato, por precio, por economía, pues Aramburu lo podemos tener en nuestro equipo, pero como os llevo diciendo prácticamente en todos los jugadores que hemos visto, no haría un clausulazo a lo loco por él porque considero que lo normal es que a largo plazo no te dé tantas buenas puntuaciones. Llegamos a otro jugador que es raro que esté aquí, que es Aguamé, ¿vale? El jugador del Sevilla con 12 puntos, pues se cuela en este vídeo, por supuesto, le va a tener su minuto de gloria, pero no te lo voy a recomendar en compra para ganar tu Liga Fantasy, ¿vale? Eso te lo claro. Sí es cierto que vale 370.000, que va a subir estos días bastante, que hasta 1 millón pues puede ser un jugador chollo bastante interesante, fondo de armario, pero poco más. Además, acabó con molestias el partido, tenemos que estar pendientes de su evolución y, por supuesto, no es un jugador que tenga una regularidad para que yo te diga, oye, vamos a por él, que es la oportunidad de vuestra vida. No, para nada. Simplemente está aquí porque ha tenido un buen partido y ya. Entonces, nada, simplemente por su precio, pues, oye, recomendable, pero poco más, ¿vale? No, no, nada, no, es que no quiero perder tiempo. No, no, de verdad. Llegamos al barrio, digo a Barrios. El jugador del Atlético de Madrid se nos mete aquí en este vídeo con 11 puntacos. No es un jugador que nos acostumbre a marcar goles, pero bueno, esta jornada lo ha hecho. Sí que es un jugador que ha conseguido cierta regularidad en el centro del campo, que para un equipo como el Atlético de Madrid, pues ya tiene valor. El jugador vale 3 millones, un jugador del Atlético de Madrid titular me parece que está en muy buen precio, pero sí que es verdad que en pica no es un jugador que destaque por su regularidad en 6 picas, o sea, en 6 puntos o más. ¿Vale? Suele ser un jugador de una pica y que de vez en cuando hace dos. En este caso, pues cuando marcas un gol siempre se inflan las puntuaciones porque los cronistas son así. Y bueno, sí que es verdad que si jugáis con SofaScore, si jugáis con estadísticas, pues siempre vais a tener una media mejor. Así que nada, pues ya tenéis que valorar en vuestro sistema de puntuación si os interesa tener a Barrios
o no. Sí que es verdad que al ser del Atlético de Madrid, a mí sí que ya me gusta, ¿no? Tener jugadores de los equipos grandes, de los equipos que están luchando por la liga, me parecen interesantes, pero no haría locuras por un jugador como Barrios, porque que no sea un goleador, no sea un killer. Llegamos a Uche, ¿vale? El jugador del Getafe. Aquí es cuando llegan los jugadores del Getafe porque tuvieron un buen partido. Uche en este caso dio 2 asistencias y con 11 puntos, pues obviamente está aquí con todas las de la ley. Tuvo 3 picas, tuvo 10 puntos, Sofascore un 8, ya sabéis que las asistencias suman también bastante bien. Es un jugador que no hay que negarlo, yo dije que no iba a marcar muchos goles, pero oye, ahí se está defendiendo con buenas puntuaciones, ¿eh? Hay que decir que tiene una media de 4,75 en picas, que no está mal, sí que ha tenido puntuaciones reguleras, pero para un jugador del perfil de Uche en un equipo como el Getafe, tengo que decir que me sorprende para bien la cantidad de verdes y azules que tiene Cristantuz Uche, ¿vale? Hay que decirlo. Vale, 4.150.000 para mí está en precio, no considero que tenga que valer mucho más ni mucho menos, pero sí que es verdad que si ahora mismo le queréis fichar, pues oye, pues perfecto, le podéis fichar, pero ya tenéis que saber que lo del Getafe es algo difícil de predecir, ¿vale? En casa normalmente suelen puntuar mejor, pero a domicilio no. Esto yo creo que ha sido una excepción totalmente, ¿no? Porque al final juegas contra el Valladolid y bueno, pasa lo que pasa. Aprovecho a decir que tengo aquí la camiseta del Valladolid, que es buen momento para adquirirla, porque no sabemos si la temporada que viene va a estar en primera, tiene toda la pinta que no, pero bueno, ya sabéis, si queréis conseguir camisetas de vuestro equipo favorito o cualquier cosa, que cualquier camiseta de fútbol que os guste, ya sabéis, futbolufo.com con el código de descuento Mister Estel. Tendréis un 8% de descuento y además me ayudaréis a mí y al canal para seguir a tope con los vídeos. Así que ya sabes, Mister Estel, futbolufo.com y la camiseta que queráis. Vuestra talla, ya sabéis, muy fácil. Y además, accedéis a todas las ofertas que tengan en la página en el momento. Llegamos al killer del Getafe y es que desde que ha llegado en el mercado de invierno ha marcado bastantes goles y es Terrats. Y es que encima los mete a pares. Fijaros en la jornada 24, en la jornada 26, en la jornada 30. O sea, estamos hablando de un jugador que ha metido más de 10 puntos en varios partidos. En esta ocasión ha hecho 20 puntazos, que es increíble porque ha marcado 2 goles y hay que pensar que no es delantero, es centrocampista, con lo cual eso le convierte en un jugador muy interesante. Sí que es verdad que está sobreprecio, es decir, Terrats para mí 3 millones, 4 millones, para mí es impensable, pero bueno, gracias a esas buenas puntuaciones desde que ha llegado al Getafe, pues la ha convertido en un jugador con un valor que, bueno, relativamente está justificado. Entonces, bueno, aquí lo veis y es un jugador que ahora mismo si le ficháis, pues obviamente os puede dar bastantes alegrías, ¿vale? Es 3 partidos malos, 4 buenos. Cuando digo malos, digo pues eso, una puntuación de una pica, 2 puntos y poco más. Pero, oye, es que ha tenido 4 partidos muy top, muy buenos. Su media viene con 2,78 porque tiene en cuenta toda la temporada. Pero si tenemos en cuenta solo los últimos partidos desde que ha llegado al Getafe, estamos hablando de un jugador con una media muy top. Llegamos a un jugador que sí que es más regular, como podéis ver en la gráfica, que es Mauro Arambarri, ¿vale? Este jugador lo raro es no ver que haga 2 picas o más y luego además en Sofascore se defiende. Tira faltas, tira penaltis, balón parado, jugador todoterreno, voz to voz y un jugador que para mí sí me parece interesante. Sí es cierto que 10 millones me parece descabellado a principios de temporada. Ahora, pues oye, gracias a esa regularidad que tiene, una media de 6 en pica, ya puedo decir que es maravillosa, o sea, de los mejores, o sea, sí, de los que no marcan goles normalmente, una media de 6 es muy top. Y encima en SofaScore seguramente suba esa media. Así que, por supuesto, Arambarri, muy recomendable. 10 millones sí que es verdad que me parece mucho para un jugador como Arambarri, pero ahora, en el contexto del momento que estamos, pues por supuesto que está justificado. Y si hay que ir a por él, vamos a saco. Domingos Duarte, otro defensa low cost, baratito, que se nos cuela gracias a un gol, ¿vale? Aquí la jornada ha ido de goles a balón parado y los defensas pues han hinchado. 13 puntos, gol y por supuesto, jugador muy económico, 1.300.000. Sí que es verdad que te tengo que decir, no es regular, no es un jugador que te asegure titularidades 100%. Sí que parece que para Bordalás ha entrado ya en el 11 y digamos que hay una cierta consistencia, ¿no? Por lo menos le vemos jugar, 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 jugar y eso le da más oportunidades de puntuar bien. Sí que es cierto que hay un par de jornadas donde puntúa en azul y luego hay 4 partidos que puntúan en verde. O sea que en general es un jugador que nos encontramos que ha habido bastantes partidos puntuando bien. Pero sí que es verdad que lo normal es encontrar que puntúe normal, mal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues oye, un jugador económico, fondo de armario, para cuando nos falta nuestro crack, pues Domingos Duarte nos salva la jornada. Llegamos a un jugador del Villarreal y es Comesaña. Y sobre todo, lo grandioso de este jugador es que ha hecho 11 puntos sin gol y sin asistencia. Es decir, solo con su partidazo. Es decir, hizo un partido tan bueno que tanto en picas como en Sofascore, pues puntuó muy bien. Sacar una media de 11 puntos entre las dos puntuaciones, sin goles y sin asistencias, tiene su mérito. Entonces, bueno, hay que valorarlo.
Jugador que está por debajo de los 4 millones, eso le convierte en bastante interesante si tenemos en cuenta el valor del jugador. Y si vemos su gráfica de puntos, podemos ver que no es un jugador muy constante en las puntuaciones top, pero sí que es verdad que ha tenido puntuaciones bastante buenas y sabemos que, pues, oye, te puede hacer partidos muy, muy, muy top. Para mí es un jugador de fondo de armario, sí que es verdad que no me jugaría al final de la temporada con él como titular, pero bueno, a estas alturas de temporada, a lo mejor un jugador como este te puede salvar un poco la vida. Todo depende de tu equipo. Yo lo que haría es, oye, dime cómo es tu once y te diré si necesitas a Comesaña o no. Y llegamos, como no, a otro jugador defensa barato, económico, que ha marcado gol y se cuela en el vídeo, que es Errando, el jugador de Osasuna, 13 puntos. Otro jugador que marca gol y nadie se lo espera, súper barato, económico, 260.000, valor Bivenger, o sea, está regalado. Pero, como vemos en la gráfica, no es titular indiscutible y por tanto hace que no sea un jugador para final de temporada recomendable para nada. ¿Que lo quieres fichar porque está barato y porque te puede subir esta semana? Adelante, pero ya está, ¿vale? No nos la podemos jugar. Si quieres ganar tu liga, Errando no debe estar en tu equipo. Y aquí acabaría el vídeo. Aquí hemos repasado todos los jugadores que lo han petado en esta jornada 30. Como veis, muchos defensas, no me he cansado de decirlo. Así que nada, ya sabéis mi valoración de si hay que ficharlos, si no, y sobre todo, si haría locuras o no por ellos. Ha habido mucho desaparición de estrellas con el pinchazo del Barça, del Madrid. Pues prácticamente no ha habido ningún jugador top que estábamos acostumbrados a ver. No está Mbappé, no está Yoce, no está Bellingham, o sea, han faltado un montón de jugadores top que no están porque no lo han hecho bien esta jornada. Y han salido los destapados, los chollos, los baratitos, los económicos. Así que bueno, este tipo de vídeos pues muchas veces mola para localizar esos jugadores que sí son interesantes. Así que espero que te haya quedado claro. Si tienes alguna duda me la dejas en comentarios y sobre todo lo más importante, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Suerte, crack, y vamos a por la liga. Hasta luego.